Capítulo 3. Entrando en el laberinto. A primera vista, el laberinto de teletransportación no era más que una cueva. Por fuera no tenía nada de especial, salvo las telas de araña que cubrían las paredes, cortesía de las arañas que residían en la zona. Pero eso era todo. Aparte de eso, solo parecía un agujero en la ladera de un acantilado. Si vieras una fotografía, probablemente no te interesaría en absoluto. Sin embargo, verlo en persona era otra cosa. Algo en él me daba la sensación de que había un laberinto escondido en su interior. Tenía un aire inquietante y, sin embargo, era precisamente ese aire inquietante el que provocaba mi curiosidad. Me pregunté si todos los laberintos tenían un aire similar. Bien, Rudy, vamos a hacer esto tal y como lo hemos discutido. ¿Entendido? Entendido, dije. Paul me dio una palmada en el hombro y asintió. Nos pusimos en formación tal y como habíamos hablado el día anterior, y entramos. Era mi primera vez en un laberinto, y no sentí mucha emoción. Solo el peso de saber que no podíamos permitirnos fallar. Manténgase a salvo, mi señor, dijo Lilia. Por favor, tengan cuidado todos. Lilia, Viera y Sierra regresaban a la ciudad a caballo. Cuando los grandes clanes entraban en un laberinto para conquistarlo, sus miembros de apoyo acampaban y esperaban fuera. Afortunadamente, Rapan estaba solo un día, o mediodía, con algo de prisa, de distancia. No era necesario que acamparan frente a la cueva. Bueno, vámonos. El interior estaba oscuro, pero no del todo. El interior tenía un brillo tenue. Una visibilidad tan pobre no era lo ideal. Podría ser fatal. Voy a iluminar las cosas, dije. Hazlo, respondió Paul. Nada más entrar, utilicé el pergamino espiritual que me había dado Nanaosi. Una brillante bola de luz saltó, dando vueltas alrededor de la parte superior de mi cabeza. El guis también activó el mismo pergamino para sí mismo. Actuaba como explorador para nosotros, así que necesitaba su propia fuente de luz. Estos pergaminos podían ser utilizados por cualquiera. Por supuesto, durarían más si alguien con una enorme reserva de maná, como yo, los utilizaba, pero aparentemente no costaban mucho maná en primer lugar. El guis y Paul estaban encantados cuando les mostré los pergaminos, diciendo, ahora ya no tenemos que llevar antorchas. Parecía que tener una mano ocupada por una antorcha era realmente un inconveniente. La luz de estos espíritus era más brillante que la de una antorcha, e incluso alguien sin mucho maná podía mantenerla durante un tiempo. Si estos pergaminos se hacían populares, las antorchas podrían desaparecer del mercado por completo. Paul, tu hijo sí que trae cosas útiles, dijo Talán. Bueno, por algo estoy orgulloso de llamarlo hijo. Paul hinchó el pecho, lo que le valió un suspiro exasperado del enano. Pero seguro que no eres un padre para que esté orgulloso. Déjalo. Ya me siento bastante mal por ello. Paul habló con un medio suspiro, con los hombros caídos. Vamos, entremos. Alentados por Guis, nos adentramos en la cueva. En el primer piso, navegamos por lo que parecía ser un nido de hormigas. Había telarañas de seda en las paredes y los techos, y más adentro había un círculo mágico que emanaba una luz pálida. El espíritu avanzaba más allá de ese punto, iluminando la zona como una lámpara fluorescente. Dijiste que tuviera cuidado porque algunos de los círculos mágicos no se iluminan. ¿Correcto? Así es, Rudy, dijo Paul. Asegúrate de seguir las huellas de Guis con precisión. Guis estaba a 10 pasos por delante de nosotros. Llevaba un par de botas especiales. Tenía placas de acero en forma de cruz montadas en las suelas, dejando huellas en forma de cruz donde quiera que caminara. No era un objeto mágico, sino un producto de la sabiduría de los aventureros. Era una pieza conveniente que evitaba que el portador resbalara, al tiempo que dejaba una marca a su paso. Fue fácil descubrir los círculos de teletransporte en el primer piso. El monstruo principal de esta planta era la tarántula de la carretera de la muerte, pero había una variedad de arácnido mucho más pequeña y menos madura que se movía por el suelo. Estas eran las presas principales de la tarántula de la carretera de la muerte. La visión habría hecho que alguien con aracnofobia se desmayara. En medio de estos enjambres se veían espacios completamente vacíos, de forma circular o cuadrada. Estas eran las trampas. Si uno ponía el pie en ese espacio vacío para evitar el crujido de las arañas bajo sus pies, sería inmediatamente teletransportado a algún lugar. Así, no teníamos más remedio que aplastar a las arañitas por donde pisábamos. No era agradable, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? En cuanto a las bestias de rango B, las tarántulas de la carretera de la muerte, no aparecían en nuestro pasillo. De vez en cuando salían una o dos, pero una vez que Guis las veía, Paul las despachaba inmediatamente. No había necesidad de hacer nada por el momento.
Bueno, esto es pan comido. Paul tenía una espada en cada mano y caminaba a paso ligero. De esas dos espadas, una era la que empuñaba siempre en casa, su compañera. Aunque no parecía ser un arma especialmente poderosa, era capaz de partir en dos limpiamente aquellas tarántulas de la carretera de la muerte. Eso se debía menos al filo de la hoja y más a la habilidad de Paul, estaba seguro. La espada que llevaba en la mano izquierda tenía una forma que nunca había visto antes, una especie de hoja corta, pero ni lo suficientemente corta como para llamarla espada corta ni lo suficientemente larga como para llamarla espada larga. El guardamano envolvía toda la mano del portador, con una hoja ligeramente curvada y de doble cara. Había un agujero en el centro de la hoja, probablemente para evitar que las cosas se pegaran a ella. Dicho esto, no usaba mucho esta arma. Paul luchaba generalmente con su mano derecha. Me preguntaba cuál era el propósito de su espada de la mano izquierda. ¿O solo era un ner en su forma final? Como quitarle un caramelo a un bebé. No es que sea relevante en absoluto, pero cada vez que derrotaba algo, Paul me miraba. ¡Qué molesto! Probablemente quería presumir de lo guay que era. De acuerdo, lo entiendo, papá, te ves genial, pero por favor no bajes la guardia, Paul. Mantén la cabeza hacia adelante. Y sí, ahí estaba, el Inalice se lo estaba permitiendo. Vamos, está bien, dijo Paul, hemos hecho el primer piso docenas de veces antes. No voy a meter la pata tan fácilmente. Bajar la guardia sí puede costarte la vida, advirtió ella. Sí, ya lo sé. Además, continuó el Inalice, ha sido demasiado por delante todo este tiempo. Yo soy la que va adelante, ¿no? Es el primer piso. No es que vaya a haber tanta diferencia, y así, sus discusiones comenzaron. Pude escuchar a Talán detrás de mí, expulsando un suspiro mientras decía, Blake, ahí van de nuevo. Aparte de mí, es la primera vez que Rudeus entra en un laberinto, y como adulto, deberías dar un buen ejemplo. Paul replicó, por eso buscaba la oportunidad de entablar conversación con él, para ayudar a aflojar sus nervios. ¡Qué tontería!, se burló ella. Pareces tan mareado ahora como cuando Zenith se unió por primera vez a nuestro grupo. No hay mucho que pueda decir cuando lo pones así. ¿Qué te pasa, de todos modos? Te has convertido en una verdadera gruñona. Por supuesto que sí, respondió el Inalice con altanería. Eres básicamente como un hijo para mí. Así que te regañaré cuando sea necesario. Paul se rió al oír eso. ¿De qué hablas, de llamarme hijo? ¿Pasaste tanto tiempo con Rudeus que también desarrollaste una debilidad por mí? Vamos, ya basta con eso. Que te llames a ti mismo mi madre me da escalofríos. Oh, Dios, ¿realmente Rudeus no te lo ha dicho?, preguntó ella, burlonamente. ¿Decirme qué? Sylvie es mi nieta. Como Rudeus se casó con ella, eso también lo convierte en mi nieto. En ese caso, como padres de mi nieto, tú y Zenith son básicamente como hijos para mí. Paul se quedó helado. Lentamente, se dio la vuelta y regresó hacia mí. Con nuestra formación rota, todos los demás se detuvieron también. Oye, ¿de qué está hablando, Rudy? ¿Por qué el Inalice está diciendo esas locuras de que Sylvie es su nieta? Oh, sí. No se lo había dicho todavía, ¿verdad? Resulta que Laus era el hijo del Inalice, le expliqué. Laus era. Paul parecía escéptico. Nunca me dijo una palabra sobre nada de eso. Bueno, hubo muchas cosas que sucedieron en el pasado, así que parece que quería mantener la identidad de la señorita Linalice en secreto, dije. Ah, ya veo, dijo Paul. Puedo entenderlo un poco. Lo más importante es que sigamos adelante. Y añadí, y tener cuidado de no bajar la guardia, ese sí. Paul sonó como si esta vez lo hubiera asimilado. Volvió a la vanguardia, murmurando mientras iba. ¿En serio? ¿Así que Linalice está atada a nuestra familia ahora? No puedo creerlo. La noticia le había sorprendido bastante, al parecer. El primer piso fue un paseo. Deben haber recorrido este camino numerosas veces, tal como dijo Paul. Continuamos por el pasillo, haciendo descansos de vez en cuando, hasta que salimos a una sala repleta de tarántulas de la carretera de la muerte. Acabar con enjambres como este era mi deber como mago. Pero antes de entrar en la espaciosa sala, Talán me hizo algunas advertencias. Escuchen, nada de magia de fuego. ¿Por qué? El fuego llena de veneno una habitación cerrada, explicó el enano. Hay que tener especial cuidado con eso a medida que nos adentramos. ¿Y la magia de desintoxicación?, pregunté. No funciona. Probablemente se refería a la intoxicación por monóxido de carbono. Si utilizas el fuego en un espacio cerrado, este quemará el oxígeno hasta que acabes perdiendo el conocimiento.
El hecho de que el fuego fuera creado por magia no cambiaba ese hecho. Además, no vayas a golpear el techo con tus ataques. ¿Puedes adivinar por qué? ¿Sí? Porque podría destruir toda la cueva, asintió con la cabeza. Ahí lo tienes. Por eso tampoco uses magia de agua. Usa el hielo todo lo que puedas, entendido. Si usas grandes volúmenes de agua, aflojaría la suciedad. Aún así, un poco no debería hacer daño. También podría usar magia de tierra, aunque si no tenía cuidado, podría terminar usando la suciedad del laberinto en lugar de conjurar la mía. Si eso alteraba la estructura interna de la cueva, podría provocar un colapso. Utilizar el tipo de magia que me habían recomendado era la opción más segura en este caso. Así que fue el hielo. Así, decidí utilizar la magia de agua de nivel avanzado Tormenta de Ventisca, un hechizo que hacía caer lanzas de hielo. Con él eliminé a los enemigos del fondo de la sala, uno por uno, con cuidado de no golpear a Paul ni a los demás. Oh, realmente eres el aprendiz de Roxy. Incluso utilizas la misma magia, pude oír a Talán murmurar detrás de mí. Al parecer, Roxy también utilizaba el mismo hechizo. Eso me alegró un poco. Y tampoco hay conjuros. Ya veo por qué está tan orgullosa de ti. Las palabras hicieron que mi ego se hinchara de orgullo mientras acabamos con las últimas arañas y seguíamos adelante. Pasamos por delante de los nidos de arañas y saltamos al círculo de teletransporte situado más adentro. Nos llevó al fondo de un pasillo, dirigiéndonos a otro nido de arañas. Ya habíamos repetido este proceso 5 veces desde que entramos en este lugar. Cada vez, cruzamos cuidadosamente los círculos con lo que estaba escrito en el libro. Los demás ya habían trazado el lugar al que conducía cada círculo de teletransporte en el primer piso, pero comprobarlo nos ayudó a verificar la exactitud del libro. Comparamos la forma, el color y las características de los círculos y, una vez que estuvimos satisfechos de que todo coincidía con el libro, seguimos avanzando. Tardamos aproximadamente 1 hora en llegar a cada círculo mágico. Como ya lo habíamos hecho 5 veces, eso significaba que habían pasado aproximadamente 5 horas. La última zona del primer piso era una sala cubierta de telarañas, en cuyo interior había 2 círculos alineados. Su color era un poco más intenso que el de los otros que habíamos visto, y también eran más grandes. El de color azul más oscuro conducía a la siguiente planta, pero tenía un círculo gemelo con la misma forma justo al lado. Para los no iniciados, cualquiera de los dos parecía que podía ser el verdadero. Sin embargo, había una roca con un círculo inscrito en ella colocada inmediatamente antes de uno de los círculos. Esto era algo que Giz había dejado como señal de que era el correcto. Una vez que consultamos el libro y confirmamos que todo estaba en orden, nos subimos a él. De ahí, pasamos al segundo piso. En la segunda planta, las arañas del suelo que patinaban desaparecieron y los nidos de tarántulas se redujeron considerablemente. Ahora sí se podía ver el suelo. En lugar de arañas, ahora teníamos una enorme oruga de acero, la oruga de hierro, que se arrastraba. Medía 1 metro de alto y 2 de largo, lo que le daba un aspecto bastante corto y robusto. Lo más parecido a lo que podía comparar eran los Homo de Nausicaa. Tal y como sugería su exterior, las criaturas eran duras y robustas, pero, al contrario de lo que parecía, eran bastante rápidas. Su velocidad me recordaba menos a la de una oruga y más a la de un 100 pies. Además, eran amigos de las arañas, que lanzaban telarañas desde la retaguardia mientras usaban las orugas como escudo. Una vez que quedabas atrapado en esas telarañas, la pesada oruga de 1 tonelada te pisoteaba. Las orugas de hierro eran tan resistentes que ni siquiera Paul podía derrotarlas de un solo golpe. Ahí era donde entraba yo. Podía liberar 2 tipos de magia al mismo tiempo para golpear a las tarántulas de la carretera de la muerte en la retaguardia con mi tormenta de ventisca, y luego derrotar a las orugas de hierro una por una con mi cañón de piedra mientras Paul y el Inalice las mantenían ocupadas. Al parecer, las orugas eran lo suficientemente resistentes como para repeler un cañón de piedra normal, pero yo no tuve ningún problema en ese sentido, ya que mis cañones las atravesaron. Aunque, al ser bichos, si no les daba bien y los mataba en el impacto, empezaban a retorcerse de dolor y a revolverse. Nada que hacer, ¿eh? Mientras yo trabajaba diligentemente, Talán refunfuñaba por estar aburrido. Estaba a mi lado, por si acaso. Para asegurarnos de que sus servicios no eran necesarios, todos, Giz incluido, nos comportábamos con la mayor prudencia posible. Por lo tanto, a partir de ahora, Talán no tenía nada que hacer. Eso era bueno. A medida que nos adentrábamos, era reconfortante saber que aún teníamos más potencia de fuego en reserva por si era necesaria. Las tarántulas del camino de la muerte nos escupían sus telarañas.
Creía que las tarántulas no creaban telas de araña, pero estos tipos eran claramente diferentes. Sus telarañas venían directamente hacia mí, pero podía evitarlas todas con mi ojo de demonio. Incluso si una me golpeaba, no sería ni doloroso ni un inconveniente, ya que podía usar magia de fuego para salir de allí. Maldita sea, refunfuñó Paul. El Inalice parecía estar de acuerdo. Uf, estas cosas son tan pegajosas. Dicho esto, la vanguardia no pudo esquivar todas y cada una de ellas, así que los dos quedaron cubiertos de telarañas. Toma, coge esto. Pero no lo desperdicies, ¿me oyes?, dijo Giz. Yo podía quemar mi propia salida, pero él había traído un líquido para disolver las telarañas, que los otros diluían con agua y utilizaban. Me dijo que era una medicina única, popular en todo el continente de Vegarit, y que no causaba ningún daño corporal. Si bien no causaba daño, el Inalice resopló sobre cómo irritaba su piel. Casi como un detergente, tal vez debería llevarme un poco a casa para intentar lavar los platos, pensé. Bien, vamos a tomar un rápido descanso aquí. Giz nos llamó cuando terminamos de luchar, y nos pusimos de pie donde estábamos. Taland y el Inalice se pusieron inmediatamente de pie para hacer guardia. Paul se quitó de inmediato la armadura y el cinturón, y luego procedió a limpiar la sangre de bestia que lo salpicaba. Intentaba acelerar la comprobación de su equipo en el poco tiempo asignado para nuestro descanso. Ver la práctica de sus manos me recordó que era un profesional en este campo. ¿Qué pasa? Será mejor que te des prisa tú también, Rudy. Oh, sí. Después de recibir una severa reprimenda, dirigí mi atención a mi propio equipo. No había mucho que inspeccionar, teniendo en cuenta que estaba disparando mi magia a distancia. Aparte de eso, Paul estaba muy callado. En el primer piso, se acercaba a mí cuando hacíamos descansos, preguntando ¿qué te parece? Y cosas por el estilo. Supongo que era de esperar, ya que este era el segundo piso, pero se había vuelto serio. El padre, guay, TCH, esta maldita cosa no se quita. Paul empezó a maldecir mientras intentaba desesperadamente limpiar los fluidos corporales o lo que fuera esa mugre, pegados a su armadura. ¿Por qué no pruebas esa medicina que acaba de usar el señor Giz? Le dije, es para quitar las telarañas, ¿no? Aún así, aplicó un poco en su paño y reanudó su furioso frotamiento. Cuando lo hizo, la armadura quedó blanca y brillante, como en los anuncios de lejía. De acuerdo, no era blanca, al fin y al cabo, era una armadura, pero al menos ya estaba limpia. Oh, se ha quitado. Gracias, de nada, así que era detergente. Podría ser muy feliz a Sylphie si comprara un montón antes de regresar. No me importaría darle un uso en la casa, si es posible. Paul volvió a equipar su armadura en cuanto terminó de limpiarla. Luego desenfundó su espada y se dirigió hacia el Inalice. Me debatí en cambiar con Taland, pero la voz de Giz me detuvo. Jefe, no te preocupes por el vigía. ¿Estás seguro? Está bien, dijo. Ese viejo no ha hecho ningún trabajo de todos modos. Además, hay algo que viene aquí y me gustaría tener tu opinión de todos modos. ¿Está bien que sustituya a mi padre en eso? Por supuesto. De todos modos, eres mucho más inteligente que él, dijo Giz con desinterés, sacando el libro y dos mapas de su bolsa. Extendió los mapas uno al lado del otro. Uno de ellos estaba muy bien dibujado, mientras que el otro estaba aún parcialmente terminado. Pronto llegaremos al tercer piso. Aquí, justo aquí, es donde Roxy se separó de nosotros. Si tenemos suerte, debería estar todavía por esa zona, si el libro sirve de algo. Muy bien. Según el libro, las trampas de teletransporte solo enviaban a la gente a zonas del mismo piso. Aunque se llamara teletransporte aleatorio, no te transportaría de repente justo delante del jefe de la última planta. Roxy se había teletransportado en la tercera planta. No teníamos ni idea de si el círculo que había pisado era un círculo de teletransporte aleatorio o uno con un destino fijo, pero si seguía viva, era muy probable que estuviera en la tercera planta. Si la suerte la favorecía, podría incluso haber llegado al segundo o al primer piso. Sin embargo, ella ya había atravesado esos pisos numerosas veces. Teniendo en cuenta la fuerza de Roxy, si hubiera sido capaz de llegar al segundo piso por sí misma, ya habría salido del laberinto. Era difícil imaginar que se adentraría más en el cuarto piso. Giz preguntó, no hay magia que pueda ayudar a encontrarla, ¿verdad? No, no la hay. Intenté pensar en alguna forma de utilizar los hechizos que tenía a mi disposición para intentar encontrarla, pero no se me ocurrió nada en ese momento. Jefe, usa tu intuición para esto. ¿Dónde crees que estará Roxy? ¿Mi intuición, eh? Me acaricié la barbilla. No podemos permitirnos cubrir todo este laberinto con un peine de dientes finos, dijo Giz.
Así que, si vamos a buscarla, necesitaremos intuición. Muy bien, entonces, ¿qué tal esta zona? Por si acaso, seleccioné al azar una de las zonas vacías del mapa inacabado, al este de donde se teletransportó, ¿eh? Bien, entonces empecemos la búsqueda allí. Su respuesta fue igual de despreocupada. Sentía que dirigirse al este era la forma más eficiente de ir. Después de todo, no había nadie en nuestro grupo con la capacidad analítica para localizarla. Tendríamos que buscar en las zonas que aún no habían investigado, a pesar de todo. Francamente, sin Roxy en la mezcla, ni siquiera pudimos llegar al segundo piso. Todo esto es gracias a ti, jefe. Esos Iron Crawlers son bestias desagradables, ya lo creo. Los monstruos de este laberinto eran resistentes a la escuela de magia preferida de Talant. Paul era el principal distribuidor de daño del grupo, pero si se veía envuelto en telarañas, no podía cubrir completamente su frente. Viera tampoco era muy fiable, y no podía cubrir a los demás tan bien como el Inalice. Para pasar por aquí, necesitabas a alguien que pudiera usar magia de hielo o de fuego. No era de extrañar que se hubieran quedado sin Roxy. De hecho, era un milagro que hubieran podido salir sin ella. Pensé que podríamos arreglárnoslas de alguna manera, pero no hay muchos magos en esta zona, y ni uno solo con agallas para desafiar el laberinto de teletransporte. Giz había intentado encontrar una solución por su cuenta, aparentemente. Ahora que lo pensaba, había estado intentando reclutar a alguien cuando lo vimos por primera vez en el gremio. No parecía que hubiera salido bien. Parece que le hemos dado muchos problemas, señor Giz. No te preocupes por eso. Además, te dije que me llamaras, novato, ¿no? Me da escalofríos hablar así de forma tan educada. Entendido, novato. Te presentaré a una simpática mona después de que esto termine y podrás hacer que te quite las pulgas de la espalda. Oh, no está mal, ya que ni siquiera puedo ir a los distritos de adultos aquí. Hizo una pausa. Espera. ¿A quién llamas mono? Había muchas cosas que quería discutir con Giz, pero dejaría las cosas ahí por ahora. Después de eso, Giz y yo confirmamos la ruta que tomaríamos a continuación. El mapa que había creado era fácil de entender. En comparación con el primer piso perfectamente trazado, en este mapa faltaban varias secciones en el segundo piso. Roxy y Zenith no estarían en ninguna de esas secciones, ¿verdad? Seguir sin comprobarlos me inquietaba un poco, pero teníamos que llegar a la tercera planta. El mejor lugar para buscar no era el más cercano, sino el lugar donde era más probable que estuviera Roxy. Giz, ¿dónde estamos ahora? El Inalice se introdujo de repente en la conversación. Giz respondió señalando un punto del mapa. Estamos por aquí ahora mismo. Entonces pronto pasaremos del segundo piso. Sí, pero aún nos saldrán esas arañas y gusanos, monstruos que cambian de formación a mitad de camino. Esto sí que es un laberinto desagradable, dijo ella. Puedes repetirlo, asintió Giz. El Inalice se pasó una mano por el pelo. Sus orgullosos rizos habituales se veían algo desordenados. Por cierto, Giz, ¿por qué llamas a Rudeus, jefe? Jeje. Nos conocimos en una cárcel de Doldia. ¿Una cárcel de Doldia?, preguntó ella. ¿Te refieres a la que habló Ghislaine antes? ¿Cómo diablos ocurrió eso? Te contaré más sobre eso cuando lleguemos a casa. Giz sonrió, dejándolo ahí. Pensar en la celda de Doldia le traía recuerdos. Entonces había experimentado la verdadera libertad. Sin embargo, ya no podía andar desnudo de esa manera. Bueno, vale, excepto en la cama. Estaba claro que no estaba demasiado nervioso si podía permitirme tener pensamientos como esos. Y así, nuestro grupo llegó a la tercera planta. Habían pasado probablemente unas 10 horas desde que entramos por primera vez. Avanzábamos con bastante rapidez. Pensé que nos llevaría varios días profundizar hasta aquí. Lo haría si no tuviéramos un mapa, dijo Paul en respuesta a mi comentario casual. Era lógico que ir a ciegas fuera muy diferente a seguir un mapa. No había más arañas pequeñas en el suelo. De vez en cuando, descubríamos una telaraña colgada en la pared, pero había pocas señales de vida. En cambio, podía sentir algo inquietante en el aire, que irradiaba desde lo más profundo de la cueva. El verdadero asunto comenzaba aquí. Primero, teníamos que encontrar a Roxy. Justo en ese momento, su olor familiar llegó flotando en el aire. No, no era mi imaginación. Realmente era su olor, su presencia lo que sentía. ¿No me equivocaría? Podía sentir mi corazón acelerarse. Ella estaba aquí. Estaba seguro. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este,
te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.